Un bloque de masa m, inicialmente en reposo, resbala por un plano inclinado cuyo ángulo de elevación es θ. Después de recorrer una distancia d, el cuerpo lleva una velocidad igual al 50% de la velocidad que habría adquirido en ausencia de roce. Encuentre una expresión para el coeficiente de roce dinámico mu entre el plano y el bloque. Entonces vamos a tener una idea de la situación. Supone que acá hay un ángulo θ. Aquí está nuestro bloque de masa m. Y vamos entonces a poner acá que hay un coeficiente de roce cinético dinámico, que es cuando está resbalando, ¿sí? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Normal igual. ¿Está normal? Todavía no hago el diagrama de cuerpo libre. ¿Y tiene peso normal? Tiene peso. El ángulo se copiaba acá, ¿cierto? Tiene una fuerza normal debido a la superficie. Y va a sentir una fuerza de roce, que si el cuerpo está cayendo de izquierda a derecha, entonces va a sentir una fuerza de roce hacia este lado. Vamos a hacer este diagrama genéricamente, porque después podemos hacer los dos casos que queremos evaluar. El primero dice que hay una fuerza de roce, y el segundo es que si no hubiese roce, entonces tendríamos otro dato, otra conexión ahí con las velocidades, ¿cierto? Porque dice que después de recorrer una distancia d, el cuerpo lleva una velocidad igual al 50% de la velocidad que habría adquirido en ausencia de roce. Entonces, en una situación vamos a ponerle el on a la fuerza de roce y después lo apagamos, ¿ya? Y entonces si rotamos este diagrama, el diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Tendríamos la normal, el peso y la fuerza de roce. ¿Cuáles son las fuerzas entonces que están acá? Vectorialmente, ¿cierto? Menos fuerza. Vamos a poner todas las fuerzas, ya, sumatoria de fuerzas entonces. O mejor, antes de hablar de la sumatoria de fuerzas, vamos a escribir cada fuerza como un vector. La normal va hacia arriba, ¿cierto? El vector asociado ¿era cuál? J unitario, ¿cierto? La fuerza de roce va hacia la izquierda. Entonces va con I unitario. Falta el peso. Y el peso acá está inclinado, ¿cierto? Menos mg. ¿Para cuál componente? Para I o sea, para la componente X va a ser con seno. ¿Y la prueba solo va a expresar así expresado? Ah, no. ¿Cómo? ¿Y la prueba va a ser solo así expresar? Sí, sí. Va a ser positivo porque va hacia la derecha. Y va a ser negativo en el eje Y Hacia abajo. porque va hacia abajo. Ojo, esta es una forma de hacerlo, la otra... ¿Por qué en el eje iba con coseno? Y con el... A eso iba a apuntar ahora, que si lo hacemos simplemente con los catetos de un triángulo, entonces vemos que el cateto opuesto del ángulo tiene que ver con la componente X y el adyacente con el Y. Ahora, había otra forma de escribirlo genéricamente con la función coseno y seno. Y era haciendo el ángulo respecto al eje X positivo. Que si ustedes quieren, entonces pueden ponerlo de manera alternativa. Mg coseno, entonces, del ángulo que hace respecto al eje X, que vendría a ser 270 más el ángulo θ, ¿cierto? Y más Seno de... con el seno del mismo ángulo. Aquí era menos.
Y esto va con J. Ojo. Entonces, si ustedes no recuerdan bien cuál era con coseno y cuál era con seno, les recomiendo esta segunda forma, que es exactamente igual a esta. Ya les va a entregar el mismo resultado. Ya. Pero si ustedes están cómodos con eso, ocupen eso. Pero, ¿cómo se hace de la primera manera? ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar entonces cuál es la componente que se asocia? Bueno, depende del ángulo que tienes, ¿sí? Entonces acá tú piensas que, por ejemplo, tenemos este triángulo, donde esto vale mg, ¿cierto? Esto vendría a ser el peso en x y esto el peso en y. Entonces, conocido este ángulo, podríamos ver cuál es la componente x. ¿Cuál? ¿Cuál es la componente x según este dibujo? La hipotenusa es mg, ¿cierto? Entonces, podríamos ver acá, coseno del ángulo es cuánto? Cateto opuesto, que es la parte en x, no, perdón, la parte en y. La parte en y. Digo la hipotenusa que es mg. Y de ahí entonces uno despeja y encuentra acá que la componente y vendría a ser mg coseno del ángulo y con el menos, ¿cierto? Porque va hacia abajo. Y este de menos uno lo pone a mano. ¿Ya? De nuevo uno puede hacer lo mismo con... Sí, adelante. Con la componente x. Y entonces la componente x vendría a ser mg con el seno del ángulo y en este caso como va hacia la derecha uno le pone el signo más. Pero eso es acordándose simplemente de la trigonometría. ¿Ya? Generalmente el coseno siempre pertenece al eje X y el seno pertenece al eje Y, depende de cómo se vea, ¿no? Depende de cómo se vea, ¿sí? Por eso les digo, o sea, si ustedes tienen este ángulo y les es cómodo trabajarlo así como simplemente los catetos de un triángulo, entonces pueden ocupar esto. Siempre que no olviden los signos respectivos, ¿cierto? Porque en este caso el eje Y va hacia abajo, por lo tanto uno le tiene que poner ese menos a la fuerza, ¿sí? Y la parte en X le tiene que ser positivo porque va hacia la derecha. Ahora, insisto que si ustedes no recuerdan eso, entonces hagan lo siguiente. Pongan la magnitud del vector, que en este caso era mg, y ponen coseno del ángulo que hace respecto al eje X, que en este caso era 270 más teta, y le ponen el I unitario. ¿Y fue el coseno era cateto opuesto? El Coseno es cateto adyacente. Sí. Sobre todo, loco. Bueno, de todas formas, esto tiene que ver entonces con los vectores, ya que lo importante es caracterizarlos bien. No importa la forma en que la hagan, si puede ser esta, ¿sí? Porque se mide respecto al eje X positivo. ¿Sí? Entonces acá hay 90, 180, 270 y falta este. ¿Ya? Lo que importa acá es que ustedes puedan escribir esto y este vector, de alguna de las dos formas, son totalmente equivalentes. ¿Ya? Ahí lo que manda son las identidades trigonométricas. ¿Ya? Y entonces ahora que tenemos esto, vamos a escribir la sumatoria de las fuerzas. A ver, nosotros dibujamos el diagrama de cuerpo libre aquí inclinado, ¿cierto? Y este eje X representa el movimiento aquí, ¿cierto? De arriba hacia abajo, en la diagonal. Sí, entonces después cuando rotamos y pusimos nuestro sistema coordenado de esta forma, entonces aquí nos dice que la aceleración va de izquierda a derecha. Entonces la aceleración tiene asociado el vector y unitario. Porque en principio va de izquierda a derecha. Hacia allá va la aceleración. Ya, según este sistema coordenado. Entonces, como todo está adecuado a nuestro sistema coordenado, lo tenemos que poner así. Si ustedes eligen otro sistema coordenado, tiene que ser entonces de acuerdo a lo que ustedes formularon. ¿Ya? Ahora, la gracia estaba en que si ustedes dibujan el diagrama de cuerpo libre en el plano inclinado, así como lo hicimos ahora, la normal iba a estar siempre en el eje Y y la aceleración, en caso que hubiera, sería en el eje X. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas. Según nuestro diagrama de cuerpo libre, tendríamos el peso. Bueno, vamos a ponerlas todas. Peso más normal más la fuerza de roce, ¿cierto?
Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Porque si no va a estar quieto. El peso dijimos que era menos mg por el coseno del ángulo, j, más mg seno del ángulo y unitario. La normal iba hacia arriba, así que era más normal j menos la fuerza de roce y unitario, y esto era masa. Y la aceleración, según nuestro sistema coordenado, la aceleración iba a estar en nuestro eje X. ¿Sí? Era positiva en realidad. Cuando rotamos el diagrama de cuerpo libre, a ver, y entonces esta aceleración la vamos a poner acá en rojo. A por I unitario, esto haciendo énfasis entonces de que va de izquierda a derecha según el sistema coordenado, o desde arriba a abajo antes de haberlo inclinado, ¿ya? Vamos a juntar todo esto entonces y nos va a quedar mg por el seno del ángulo menos la fuerza de roce por I unitario más, ahora lo que tenga que ver con j, que sería normal, menos mg coseno del ángulo j. Y esto entonces es masa por aceleración I unitario. Como esto es una ecuación vectorial, lo único que hay que hacer es igualar componente a componente. Y entonces, si acá tenemos I unitario, el lado izquierdo que sería mg por el seno del ángulo menos la fuerza de roce, debe ser igual a la masa del cuerpo por su aceleración. Pero se puede mezclar todo. Yo no sé qué sabía No se poner puede. la por parte por X. ¿Eso estamos haciendo? Sí, pues. ¿Sí? Las de, Hizo la sumatoria total de las todas de I las- son X y las de J son Y. Ah, pero las pongo. Esta es la suma vectorial. Ah, ya. En la ley de Newton siempre habla de sumatoria de fuerzas como vector. No había que hacerlo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la otra parte que tendría que ver con normal menos mg por el coseno del ángulo. Y en este caso el lado derecho de la ecuación es un 0. N menos peso. Yo dije. Bueno, el coseno. Acá hay que agregar una tercera ecuación, que es la que conecta la fuerza de roce con la normal, que es el coeficiente de roce, ¿cierto?, por la normal. La idea del ejercicio, ¿cierto?, es encontrar el valor del coeficiente de roce. ¿Ya? Ahora, uno de los datos que nos dan es que después de recorrer una distancia d, cuando hay roce, su velocidad es el 50% de la velocidad que tendría si no hubiera roce. O sea, la mitad. Claro, tendría la mitad de la velocidad. Y eso lo tenemos que inferir de acá. Ahora, miren un detalle, que la magnitud del peso es constante, ¿cierto? La masa es constante. La aceleración de gravedad es constante. El ángulo también es constante. Y la fuerza de roce también va a ser constante porque la normal acá va a ser igual a la proyección del peso. Entonces el detalle que hay acá es que la aceleración es constante. ¿Sí? Y es rectilínea incluso. Entonces, se va a cumplir que como la aceleración es constante, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué es lo que hizo? Fuerza de roce es igual a. El coeficiente de roce por la norma. Y entonces esto significa que hace un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En una dimensión. Y por lo tanto aquí podemos ocupar otra ecuación que habíamos visto de cinemática, que decía que la velocidad al cuadrado era la velocidad inicial al cuadrado más 2a por delta x. ¿Ya? Vamos a ocupar todo esto para encontrar el valor del coeficiente de roce. ¿En qué? Ah, en el ángulo. ¿O no? ¿Qué cosa? MRUA en. En una dimensión. Ah, Silencio, por favor. Entonces encontremos el valor del coeficiente de roce.
primera situación, vamos a hacer que el coeficiente de roce sea 0. ¿Ya? Vamos a eliminar la fuerza de roce. O mejor lo vamos a hacer genéricamente y después vamos a eliminar la fuerza de roce. Primero vamos a calcular la aceleración. Porque con la aceleración podríamos calcular las velocidades después de haber recorrido una distancia d. Entonces, de la ecuación de acá arriba, vemos que m por g, seno del ángulo, menos la fuerza de roce, es la masa por la aceleración. Y de aquí entonces sacamos que la aceleración es la proyección del peso menos el valor de la fuerza de roce dividido la masa, ¿cierto? De esta otra ecuación sacamos que la normal es igual a la proyección del peso. ¿Sí? Y de aquí entonces, ocupando la ecuación de que la fuerza de roce está conectada a la normal, entonces sabemos que la fuerza de roce vendría a ser mu mg por el coseno del ángulo. ¿De qué nos sirve esto? Que ahora que conocemos la fuerza de roce, aquí, la podemos reemplazar acá y entonces sí tendríamos una expresión genérica para la aceleración. Y si reemplazamos, de hecho, nos vamos a dar cuenta que la masa está en este término y está en este término que tiene que ver con la fuerza de roce. Entonces la masa se va a simplificar. Y lo que va a quedar entonces es la proyección de la aceleración de gravedad menos el término que aparece con la fuerza de roce. Y esencialmente esto entonces. ¿Hizo reemplazo? Aquí reemplacé, ¿no? A ver, de aquí calculamos la normal y calculamos la fuerza de roce, ¿cierto? Después todo lo reemplazo acá. Y entonces aparece la masa aquí, la masa acá arriba también. Y lo simplificamos y nos queda una expresión en términos de la aceleración de gravedad, el ángulo y el coeficiente de roce. ¿Ya? Y ahora entonces donde vamos a decir, vamos a eliminar la fuerza de roce y ver qué velocidad tendría. Después vamos a poner la fuerza de roce y vamos a calcular la velocidad que tendría y entonces ahí va a aparecer algo con el coeficiente de roce. Entonces, primera situación. Una de las referencias que dice que cuando avanza una distancia d, tiene un 50% de la velocidad que tendría si no tiene roce. Entonces vamos a sacar el roce. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo que el coeficiente de roce sea 0, ¿sí? Entonces en este caso la aceleración es g por el seno del ángulo. Y ahora lo podemos reemplazar entonces en la ecuación que relacionada a la velocidad, la distancia que recorría, ¿cierto? El desplazamiento, con la aceleración. Que es velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2a por delta x. Entonces la situación que nosotros queremos es que parta del reposo, ¿cierto? Se dejaba caer, entonces su velocidad inicial es 0. Queremos que se desplace la distancia d y la aceleración que sea lo que calculamos arriba. Entonces acá tenemos una expresión para la velocidad que voy a sacar la raíz al tiro y va a ser 2g seno del ángulo y por d. Todo eso bajo raíz. ¿Ya? Esto es un resultado. Y entonces ahora vamos a poner la fuerza de roce, que significa hacer el coeficiente de roce distinto de 0 solamente. Esta es la segunda situación. Sí. Y si es distinto de 0, la aceleración va a ser la misma que está arriba.
Y vamos a imponer entonces lo mismo. Que la velocidad, ahora le vamos a poner otro nombre nomás, velocidad prima al cuadrado, porque sabemos que va a ser otra velocidad. Va a ser entonces la velocidad inicial al cuadrado más 2a prima. Le pongo de nuevo otro nombre porque la aceleración no es la misma. Por delta x. Entonces de nuevo, queremos que parte del reposo, que ese desplazamiento sea a la distancia d y que la aceleración entonces va a ser lo que está arriba. Y esto nos lleva a que la velocidad prima sería 2g, perdón, sí. Menos 12, coeficiente de roce. Seno del ángulo menos mu Por g coseno del ángulo, y todo esto por d, ¿cierto? sí. Y todo esto bajo raíz. Pero da lo mismo si. Ah, no. Porque con lo. Sí, debería estar bien. Sí, es que puede sacar el 2 y Sí, sí, podemos factorizar por el 2. Entonces ahora tenemos otro resultado. ¿Y eso sería, no? ¿No? ¿Y vamos a trabajar con el segundo? Hay que trabajar con los dos. Hay que trabajar con los dos. ¿Eso todavía no es el primero, profe? ¿Cómo? ¿Segundo ejercicio? ¿Todavía no terminamos? Por eso digo, es un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Profe, ¿cuántos ejercicios van a entrar en ese? Tres van a entrar, sí. Igual que siempre, ¿ya? Estaba haciendo la pregunta. Pero, profe, La pregunta era determinar una expresión para el coeficiente de Rosse. Por el momento lo único que hemos encontrado es las velocidades, ¿cierto? ¿pero qué pasa si los despejo nomás ahí mismo dejo los coeficientes de roce nomás que los No se puede porque Pero es que no conocemos la velocidad. Y entonces aquí es donde yo necesito estas dos cosas. ¿Quiere igualar? ¿Eso quiere decir? ¿De las dos las va a igualar? ¿Y ahí trabaja? ¿No? Entonces ahora están nuestras dos expresiones para la velocidad luego de que recorren la distancia d. Cuando no hay roce, que es esta parte, y cuando sí hay roce. El dato extra que nos dan entonces que la velocidad que tiene en la situación con roce es la mitad de cuando el problema no tiene roce. Y es aquí entonces donde podemos relacionar. Y todo esto se traduce en ¿qué cosa? Entonces, este 2g seno del ángulo menos mu por g coseno del ángulo por d bajo raíz es igual a, bueno, le voy a poner un medio, ¿cierto? Que es 0,5 por el otro valor. Y entonces ahora sí vamos a poder despejar el coeficiente ¿Pero roce. qué he dicho que la igualaba? Es que no los puedo igualar. Una es la mitad de la otra, que es distinto, ¿sí? Y ahora entonces ocupamos lo que parezca más cómodo para reemplazar. Ahí dijo B', ¿no? Que el valor correspondía a B normal. ¿Y por qué Por es eso. lenta? Sí, Por enunciado. Ahí colocó arriba B' y se lo colocó al primer valor. Al segundo. ¿Cómo? No, al primero. Sí, fíjate. Se le dio los 0,5, se le dio la segunda cosa. Sí. En la situación con roce dice que para nosotros es B', Sí, pero es la colocó mitad. que arriba B' era 0,5 y lo puso, reemplazó el B en el lado de. En el lado del que tiene sin roce. Sí. Este es sin roce, que es este de acá. Sí, ya. Esto es con roce, el lado izquierdo de la ecuación. Este es el 0,5 del lado que no tiene roce. Sí, está bien. Entonces elevamos al cuadrado y nos va a quedar entonces esto de 2g seno del ángulo menos mu sin el g ¿Qué me? coseno del ángulo por d es igual entonces un cuarto aparece acá ¿Por qué?
¿Y qué pasa con el 2 que está en el... ¿Hay un 2 ahí? Po? Está factorizado, está factorizado. Ah, verdad. Siempre lo supe, ¿eh? Nunca dudé de usted. ¿Cuándo le faltó? Hay un 2 en este término y acá, entonces factoricé por eso. Profe, ese 2G sale, se va con el 8. Ahora los voy a simplificar. El 2G se va a ir con este 2G. Esta distancia D se va a ir con esto. Y entonces la ecuación que queda es que seno del ángulo menos mu por el coseno del ángulo es un cuarto del seno del ángulo. Y ahora sí ya estamos listos para poder despejar porque queda seno del ángulo, factor común de 1. Este un cuarto lo paso al otro lado negativo. Y al lado derecho tenemos mu por el coseno del ángulo. Queda 3 cuartos. Estaba copiando. Lo vamos a ver al tiro. 3 cuartos seno del ángulo es mu por el coseno. 3 cuartos, ¿no? Del 1 menos un cuarto. Y si pasamos dividiendo, entonces va a quedar 3 cuartos. Profe, te dijo que no le gustaba el rojo. Si eso es que aparece en el solemne, vale un tipo de... ¿Estudia? Ahí está la respuesta, no la tuve que ver yo. Y entonces el coeficiente roce sería 3 cuartos seno dividido coseno, eso es tangente del ángulo. Y entonces ahí ya tenemos una expresión para el coeficiente roce para la situación. ¿Puedo volver atrás para alcanzar a ver?